Muy buenas noches. Me complace estar otra vez aquí con este programa de Foro 506, una iniciativa de amigos que se sientan a hablar sobre temas de realidad nacional e internacional. Y pues me complace hoy tener como invitada a una persona con un conocimiento muy vasto, con amplia experiencia en estos temas ambientales que nos trae a la mesa hoy. Y pues mi compañero también José Barquero, que ya no es nuevo por aquí, que nos va a ayudar con el desarrollo de esta iniciativa. Me complace mucho presentar a la licenciada Andrea Mesa Murillo. Ella asumió el cargo como ministra de Ambiente y Energía en agosto del año pasado, 2020. Es abogada experta en desarrollo sostenible con más de 20 años de experiencia en formulación de políticas públicas y ejecución de proyectos. Ha trabajado en más de 15 países en América Latina y en proyectos de diversa índole financiados por organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, la ONU y agencias como Cooperación Alemana, GIS y gobiernos nacionales. Pues sin duda alguna una persona con amplísima capacidad en el proceso de llevar a cabo estos sistemas, digámoslo así, de transformación, y como ministro nos ha tomado la consigna de llevar a Costa Rica en el proceso hacia una economía del futuro que sea moderna y sostenible. Andrea, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que nos vamos a sacar muchísimo provecho de esta conversación esta noche. Muchísimas gracias, Eduardo, encantada. Gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar entre amigos, encantada. Así es. Bueno, José Barquero, una persona con una trayectoria también amplísima, nos va a ayudar a llevar esta conversación un poco más técnica. Y pues yo empiezo diciendo que la economía es una ciencia que busca resolver necesidades infinitas con recursos limitados. Por definición, economía se define así. ¿Cómo satisfacer necesidades amplísimas de una sociedad con recursos que cada vez son más escasos? Y este tema es el que trataremos hoy. O sea, la economía circular como tal, lo que busca es cómo eficientizar los procesos productivos a fin de hacer el mejor uso racional de dichos recursos y satisfacer estas necesidades. José, buenas noches, adelante. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, señora ministra. Es un honor estar aquí compartiendo este foro con ustedes. Muy admirable de mi parte hacia ustedes. Bueno, Eduardo lo sabe bien, Foro 506 es un espacio que desde que nació yo lo he venido siguiendo y es excelente, digamos, para hablar de muchísimos temas que nos interesan a todos. Y Andrea, un verdadero honor también. Ahora que hablaba Eduardo sobre la economía circular, precisamente yo quería partir sobre esa premisa de la conversión de la economía lineal hacia la economía circular, y para que sea lo más valioso posible esta conversación, también partir de la visión de la recuperación económica sostenible y los 5 ejes principales que la sustentan, ¿verdad? Que es aumentar el empleo, impulsar el crecimiento, aumentar la resiliencia ante el cambio climático y otros impactos sistémicos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger los ecosistemas. Entonces, señora ministra, ahí me gustaría muchísimo escuchar de parte suya si se comparte esta visión, si ya está implementada dentro del gobierno central, y cómo están gestionando ustedes, digamos, toda esta plataforma. Y podríamos partir de ahí después podemos entrar en temas un poco más específicos. Pero bueno, adelante, te paso la voz. Gracias. Un tema que me apasiona porque creo que es justamente el camino del futuro, de la economía del futuro, ¿no? Primero, esa circularidad es entender justamente que no tenemos basura en general, sino que de los distintos ciclos productivos, lo que se generan son una serie de residuos que normalmente van a ser insumos de otros procesos productivos, ¿no? Y esto nos lleva a posibilidades infinitas de nuevos esquemas y de situaciones que hoy son problemáticas, pero que justamente con innovación, con tecnología, podemos convertirlos en soluciones. Y voy a cosas prácticas. Por ejemplo,
la piña, ¿no? Que en términos ambientales muchas veces tiene esta carga porque efectivamente tiene una serie de impactos y genera unos residuos con los que ahora se está haciendo innovación, aplicación tecnológica y se pueden generar fibras, por ejemplo, ¿no? Y así podemos ir a distintos esquemas y a distintas cadenas de producción y esto entonces nos genera eso, posibilidades de nuevos empleos, de nueva actividad económica, de nuevas industrias. Entonces ese elemento de circularidad es muy interesante verlo y eso nos lleva efectivamente a otras palabras que son fundamentales, que decía Eduardo. Esa economía del futuro no reconoce los desperdicios y es de eficiencia al máximo nivel. O sea, es entender entonces que justamente esos recursos que son limitados y que en la naturaleza también son limitados, ese es, creo yo, ese otro entendimiento. Eduardo recordará cuando nosotros estábamos en la escuela pequeños, casi que decíamos que el agua era un recurso inagotable. Eso es, así crecimos. Y ya hoy con la ciencia, con el conocimiento que tenemos, sabemos que no es así. Entonces, partiendo justamente también de esos recursos limitados que tiene el planeta, porque al final vivimos en un planeta que tiene también recursos limitados, ¿cómo generamos entonces esquemas productivos que reconocen esos recursos limitados, pero que al mismo tiempo nos pueden llevar entonces a generar prosperidad y a generar mayores esquemas? Y por ahí estamos. ¿Qué ha hecho? ¿Esto está apropiado o no? Lo primero es entender que esto nos lleva a una transformación y que las transformaciones no suceden tampoco de la noche a la mañana. Y de aquí es crítico tener esa planificación de largo plazo. Y creo que el país dio un paso muy importante cuando hizo su estrategia de largo plazo, el plan de descarbonización al 2050 y fijarse una meta. Y a partir de ahí establecer, bueno, cuáles son los cambios en los distintos sectores, en transporte, en agricultura, en industria, en energía, para poder hacer esa transformación. Y es ahí donde estamos. Hay sectores donde tenemos mayor competitividad, diría yo, porque hay cosas que este país ha hecho bien y hay otras donde claramente hay rezagos importantes y retos. Y bueno, es parte de esa conversación, pero diría, muchos de estos sectores, por ejemplo, residuos, donde creo que todos reconocemos que es un área donde tenemos importantes rezagos, es a donde surgen nuevas oportunidades para hacer esta aplicación de esa economía del futuro. Andrea, una consulta con respecto a esto. Estamos hablando de planificación de largo plazo para los latinoamericanos y evidentemente estamos incluidos ahí los ticos. Nos cuesta mucho planificar a largo plazo. Mi pregunta va un poco en torno al tema electoral, porque bueno, vamos a ver ahora porque estamos a meses del cambio de gobierno. ¿Qué tan factible es que haya un compromiso de los futuros gobiernos, digamos, sea cual sea el color político que esté llevando el Ejecutivo, sobre esta planificación de largo plazo, un compromiso real con el ambiente, que Costa Rica siempre ha tenido esa insignia, ¿verdad? De ser pues, amigables con el ambiente, por decirlo de alguna forma, para que se mantengan estos compromisos y poder llevar estas políticas públicas sustentablemente en el largo plazo. ¿Existe esa posibilidad? Muy buena pregunta, Eduardo, y aquí es a donde digo, por eso esto no puede ser una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado, justamente, y esa es la diferencia, ¿no? Y como Costa Rica hemos apostado muchas veces a tener políticas de Estado, y ahí es a donde digo, cuando decidimos, ¿verdad?, diversificar nuestra matriz productiva y hacer ese proceso de apertura, hicimos una política de Estado y vinieron distintos gobiernos con matices, algunos le ponen más, ¿verdad?, más pimienta, más sal, pero digo, todos sabíamos que estábamos en esa apuesta y tenemos unos réditos importantes, ¿no? O sea, en este momento nuestra matriz exportadora y está muy diversificada, muy robusta, eso es una cosa maravillosa y ahí es a donde voy, esto tiene que ser también un tema de política de Estado. Creo que sí, porque... ¿Y por qué doy esa apuesta? Que creo que es una posibilidad muy real que cualquier fuerza política que venga lo toma como una política de Estado, porque entre otras cosas el mundo va hacia eso y es casi imposible nadar contracorriente, más ahora
con la llegada de Biden a la administración y vemos entonces lo que está sucediendo y es el bloque de la Unión Europea, es China, es Estados Unidos y están dando unas señales clarísimas y entonces son los fondos de inversión diciendo pues nadie va a meter su dinero porque pasa a ser muy riesgoso en carbón y así va a pasar con una serie de actividades asociadas a los hidrocarburos. Entonces yo creo que ya ese elemento es como un tren que ya despegó, por lo tanto, a nivel nacional creo que es casi imposible. Y luego diría, vamos a sacar pronto, luego podemos conversar, pero hemos estado haciendo una encuesta para ver el interés, qué tan importante es el tema, por ejemplo, climático para la gente, para las personas, para los ciudadanos. Y los datos están siendo, a mí me tienen sorprendida. Entonces, creo que cualquier persona interesada va a ver que estos son temas que están ahí. Y lo vimos también con la pesca de arrastre. O sea, para mí hay temas en el ADN costarricense que tocan ciertas fibras, ¿no? Y que de repente, ¡pum! Y creo lo que decías, la marca país, nos hace sentir, es como Tico, ¿verdad? Es sin ejército. Tico es sostenible, ¿no? Ahí empieza a hacerse esa asociación y yo creo que eso le da una cierta garantía. Podemos después hablar en la siguiente intervención de los cómo, ¿no? Porque creo que también esto pasa justamente por darle coherencia a todo el marco de políticas públicas y funcionar con el sistema de planificación nacional, con los marcos de políticas públicas sectoriales, etcétera. Okay. Sí, ahí Andrea, yo creo que definitivamente hay un concepto que es el de cadenas de valor. Yo creo que las cadenas de valor están fundamentadas en la colaboración. Y ahora mencionabas el tema de la innovación y por supuesto la sostenibilidad. Cuando la unimos a esa colaboración, yo creo que se pueden crear planes que no dependan única y exclusivamente del gobierno, sino de un encadenamiento que permita una base de crecimiento de ese proyecto. Casualmente mencionabas que sobre la economía circular, que hay toda una industria que está rogando por desechos, digamos, como materia prima. Y casualmente yo tengo buena relación con la Asociación Costarricense de la Industria del Plástico y ellos tienen una posición sobre eso. Y lo que ellos quieren es alejarnos un poco más sobre el tema restrictivo para construir sobre esa industria. Porque si bien es cierto, la industria específicamente del plástico en el país ha sido transversal a la economía, por no ser un clúster tan importante, a base de esa nueva industria que está surgiendo, yo creo que se puede construir, y ahí hablamos de los ejes de recuperación económica sostenible, aumento de la empleabilidad. Se puede empezar a crear empleabilidad que no existía antes, ¿verdad? Entonces ahí ya entramos en temas un poco más de economía que ya hace un poco más de sentido para un plan estratégico país, empezar a ver cómo puede generar y construir esas colaboraciones. Eso por hablar solamente del lado, por ejemplo, de reciclabilidad específicamente, ¿verdad? Porque hay también algunos proyectos interesantes cuando hablamos nosotros de cierre de ciclo que han escogido a este país precisamente exportar su tecnología basándose en esa marca país, ¿verdad? Costa Rica. Y ahí le pongo un ejemplo muy puntual y es el de la empresa CRDC Pedregal, que ellos crearon un canadiense creó una tecnología que se llama Resinate, que es un modificador de concreto que lo utiliza para producir blocks de concreto. Casualmente, hay un proyecto que ya se implementó estos blocks de concreto, que aparte son más livianos y permiten mayor capacidad mecánica constructiva, y ya se implementaron en un proyecto aquí de vivienda de interés social, el de Valle Azul, que eso se hizo en colaboración con Fundación Promotora de Vivienda y con Hábitat para la Humanidad y con CRDC Pedregal y con gobierno, por supuesto. De hecho, la señora Claudia Dobles lo estuvo de las redes de Casa Presidencial, lo estuvo exponiendo a finales del año pasado.
Entonces, solamente en ese proyecto de más de 100 viviendas de interés social, que ahí entramos en otro montón de conceptos aparte del ambiental únicamente, yo creo que se construye algo súper importante porque se crea un nuevo modelo, no solamente social, sino ambiental, donde se hizo toda una limpieza de playa y todo al final lo que se recuperó del ambiente, que es producto o desecho que no se puede reciclar, fueron 80 toneladas en solamente este proyecto. Entonces, su impacto, o sea, inmenso, directo, digamos, del ambiente, que es, vamos a ver, es desecho que terminaría, si se hubiera recolectado todo, al final en nuestros mares, en nuestras nuestros playas. mares, O sea, o en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? río, en un botadero, en un río, En un botadero, sí. Entonces, Ujú. sí, adelante, Eduardo. Con respecto a eso, yo quería hacerles una pregunta. Vamos a ver, si yo tengo una economía hoy que está en franca desaceleración, por la razón que sea, o sea, vamos a ver, creo que Costa Rica no se ha adaptado a los cambios que han venido a lo largo de los años en todo el tema de transformación productiva y nos hemos rezagado, nos hemos resistido al cambio, pero tenemos una economía que viene en los últimos años en franca desaceleración. Mi pregunta es que hay ciertas desventajas que presenta el modelo de economía circular y una de ellas es la reconversión productiva. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo es hoy, sin tener las mejores condiciones a nivel macroeconómico local, para llevar a cabo este proceso de transformación? A ver, que cualquier persona que tenga conciencia ambiental está seguro que tiene que suceder, pero puchiga, ¿será el momento? ¿No será el momento? ¿Aplicamos un freno? ¿Tenemos que seguir adelante? Me gustaría saber, Andrea, ¿qué pensás vos? ¿Cómo sería ese proceso de transformación de un sistema a otro? yo lo primero que digo es, esto no es un tema ambiental, es un tema justamente de modelo de desarrollo. O sea, y aquí varias de las condiciones que estás poniendo sobre la mesa. Y hablemos de la agricultura. ¿Qué es lo que se plantea en este momento en esta visión? Y después retomamos el ejemplo que ponía José sobre la mesa porque es maravilloso. O sea, ese es el tipo de, ¿verdad? El tipo de innovación, el tipo de alianza público-privada que necesitamos para seguir operando y dinamizar. Pero bueno, tomemos el caso de la agricultura. ¿Qué es lo que se plantea? Lo que necesitamos es modernizar nuestra agricultura, Eduardo. Es hablar de agricultura de precisión, es meterle tecnología, es hacerla eficiente. O sea, eso es el planteamiento, ¿no? Y ahí digo, eso es lo que necesitamos para ser competitivos en muchos de los sectores. Hay algunos en donde estamos siendo ya competitivos y es interesante, pero entonces esa transformación, digo, si quieren no le pongan la palabra descarbonización, si no les gusta, o sea, póngale el nombre. No seamos románticos. Póngale el nombre que quiera, o sea, estamos hablando en el fondo de uno se toma y ve el eje y es agricultura de precisión, y esto es llevar a máximos de eficiencia, y ahí es a donde te digo, cuando uno se sienta con el sector productivo, y voy a hablar de los casos de café y de ganadería, que es con los dos de los subsectores con los que hemos estado hablando más. Costa Rica, por volumen, por escala, nunca va a poder competir, ¿verdad?, con grandes productores de café. Tiene que en los mercados internacionales buscarse nichos, y esa ha sido la apuesta, café de calidad, maravilloso. Pero ahora además lo que estamos haciendo, porque entre otras cosas el mercado internacional te lo está demandando, es café de calidad bajo en emisiones, porque resulta que hay paquetes tecnológicos que te permiten incrementar la productividad, mejorar esa eficiencia, incluso hay ahorros de costos muchas veces. Claro, a veces es esa inversión inicial que te cuesta un poquito, pero cuando uno ya ve el costo total, ¿verdad? El de ownership del paquete productivo, del ciclo ese productivo, incluso muchas veces lo que termina siendo es una apuesta a que te lleva a reducir costos operativos. Entonces, es en el fondo una modernización, y hay sectores, transporte, o sea, son ciertos sectores donde tenemos unos rezagos casi estructurales, ¿no? Sí, ya te doy la palabra, José, un segundito, nada más para pegarle a eso. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo, por ejemplo, el MAG
o qué está haciendo el CNP o qué está haciendo esas instituciones que tanto defiende el costarricense cuando se las tocan en pro de ayudar a estos productores que tienen decenas y hasta centenas de años de hacer esto porque su abuelo y su papá lo hicieron así o 4 generaciones atrás lo han venido haciendo así, para cambiarlo, porque vamos a ver, evidentemente eso es un tema de transformación productiva que no se come de la noche a la mañana y que requiere un cambio de paradigmas y un cambio cultural de nosotros como individuos. Entonces, hay algún esfuerzo institucional, tal vez no específicamente el Ministerio de Ambiente y Energía, sino de otras instituciones o otros ministerios que también estén alineados a esas iniciativas. Claro, eso es lo que estamos buscando hacer de esa manera articulada, porque lo que estás poniendo sobre la mesa es real, o sea, necesitamos una coherencia y un alineamiento. Entonces, a mí me gustaría decir que con el MAC estamos logrando, ¿verdad?, llegar de esa manera tan interesante, pero es cierto que tenemos limitadas capacidades institucionales. O sea, yo no trabajaba en el Estado, y cuando uno ya entra a las instituciones y ya ve lo que es, ¿verdad?, por dentro, te das cuenta, y ahí es a donde para mí, yo digo, si no hacemos alianzas público-privadas, si no entendemos, esto no va a funcionar. Y ahí es a donde, por ejemplo, muchas veces identificamos paquete tecnológico y esa transferencia, ¿cómo se lo llevo al agricultor? Entonces ahí es a donde muchas veces, bueno, Corvana juega un rol fundamental, el ICAFE, ¿verdad? Empezamos a ver, y luego hay conversaciones donde de hecho, estaba en un foro, en el Foro Económico Mundial, en una conversación, en un grupo de pensamiento alto nivel, donde era la representante de Bayer, ¿verdad? Diciendo ellos, bueno, estos son los nuevos paquetes tecnológicos súper sostenibles que posiblemente van a ser hasta algunas de estas casas comerciales las que van a empezar a llevar muchos de esos paquetes tecnológicos, ¿no? Entonces, ahí es a donde te digo, es este elemento, es eso, es la modernización, porque hay cosas que yo creo, igual, cualquiera de nosotros que vive en esta ciudad y que me diga que estar metido en una presa no le altera, ¿no?, su calidad de vida, y cualquier empresario que tiene que distribuir bienes, ¿verdad?, o dar un servicio, o sea, eso es simplemente, es una ciudad no competitiva, y eso tiene que cambiar, y eso es un poco, ¿verdad?, ¿cuáles son los pactos? ¿Cómo lo hacemos? Esto requiere movilización de recursos, y muchas veces de recursos públicos y privados. Entonces, es cómo hacemos esas condiciones habilitantes para hacer que eso funcione. Ahí estoy completamente de acuerdo con Andrea. Creo que esas alianzas público-privadas, con instituciones, con academia, inclusive, o sea, son fundamentales para poder crear esas cadenas de valor, poder identificar mejor cómo se puede generar un mayor impacto. Ahí devolviéndome un poco a lo que decía Eduardo, yo no veo que haya una desventaja en comparación a la economía lineal, en lo más mínimo. De hecho, la industria petroquímica toda está generando una conversión de cómo venían trabajando toda su vida hacia la economía circular. Antes eran ejes transversales, bueno, de economía circular ni se hablaba, pero de temas de ambiente eran ejes completamente transversales a la compañía, y ya no, ya son parte de la estrategia de las compañías. Entonces ya es algo que no se puede frenar. Tiene que formar parte de eso. Y se lo pongo, por ejemplo, ahorita ya existen, digamos, conversiones mecánicas y químicas también, en las que se están implementando en cadenas de producción de PCR, se llama Post-Consumer Recycling, con la intención de generar más materiales a base de productos clasificados, provienen del reciclaje, ¿verdad? Entonces, a través de compatibilizantes y otro montón de cosas. Entonces, ya es parte de la industria. O sea, ya se están creando inclusive resinas que se llaman PCR, son a base de productos reciclados, para implementarlos directamente en la composición de lo que es el plástico, ¿verdad? Al final laminado. Se presentó inclusive el año pasado el primer empaque de café
que se llama café pergamino en Colombia, que es 100% monomaterial. O sea, antes se pensaba que era imposible convertir un empaque de esos a que sea 100% monomaterial y que sea reciclable. Ya se puede hacer. O sea, yo creo que estos temas son muy amplios, pero a mí me gusta enfocarme muchísimo en lo que se puede hacer desde Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo que ya existe una plataforma y se tiene que aprovechar. Por eso hablo yo mucho del tema de la reciclabilidad y partiendo desde los hogares, ¿verdad? Yo personalmente, como soy apasionado, yo hago compostaje, tengo todos mis botes para reciclar, digamos, los diferentes materiales. Yo voy a dejar personalmente los materiales a servicios ecológicos, digamos, pero no todo el mundo hace eso. Hay gente que inclusive tiene la intención de reciclar, pero lo dejan al frente, digamos, donde está su basurero, y eso termina igual en el botadero. Entonces yo creo que tiene que empezar por un tema de la educación, ¿verdad? Y la intención, como dice Andrea y nos compartía, que los valores que se han presentado en la encuesta son súper positivos. Tenemos que apalancarnos de eso, ¿verdad? Tenemos que aprovecharnos de eso. Y Entonces, siguiendo, es la parte importante. ¿Cómo creamos un sistema de gestión de recolección de residuos que sea integrado, que sea bueno? Lo podemos hacer desde los gobiernos locales o desde el gobierno central. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Verdad? Adelante, Andrea, perdón. No, que justo fui a Santa Cruz, a la Municipalidad de Santa Cruz, Guanacaste, que están con un parque tecnológico, empezando a hacer un manejo bastante interesante, muy bien llevado, metiendo sus cuadrillas de reciclaje, hablando con algunas de las comunidades del entorno, ¿verdad? De donde tienen el parque tecnológico, que se resistían, porque al final, cuando uno dice voy a poner, yo no quisiera llamarle botadero, porque ya no se llaman botaderos, o sea, ahora hay suficiente tecnología para hablar de, ¿verdad? De los sitios y estando ahí no había olor, o sea, yo les digo, no olía. Están haciendo un manejo impresionante y es una municipalidad fuera del gran área metropolitana, ya con sus camiones de reciclaje, integrando a esta comunidad para que, ¿verdad? Con empleos justamente asociados a qué van a hacer con esa separación, está siendo uno de estos modelos muy interesantes. Entonces, creo que sí hay formas y nuevamente es identificar cómo viabilizar económicamente, porque eso es parte, ellos incluso dicen antes, me lo llevaba una empresa, era un outsourcing que no estaba funcionando, lo tomamos, estamos haciendo la gestión nosotros y nos está yendo de maravilla. Digo, y así podemos ir encontrando, ¿verdad? Ejemplos exitosos. Siguiendo esa línea, Andrea, vos hablabas de cómo agarrar, digamos, y transferir esos conocimientos, por ejemplo, las mejores prácticas. Existen ahorita a nivel, digamos, hablemos de gobierno, del ejecutivo, una transferencia de mejores prácticas, por ejemplo, tomando como referencia estos modelos de desarrollo que han sido exitosos en ciertas regiones para replicarse en otras regiones, o todavía están muy aislados, porque eso sentimos mucho que pasa en Costa Rica. Yo creo que no solo en Costa Rica, es un tema de que nos cuesta entender, y en América Latina básicamente es eso, nos cuesta entender que hay una transferencia de conocimiento, que es una capitalización del conocimiento de las mejores prácticas. Entonces, si yo puedo tomar la mejor práctica de un lugar que es una región alejada y replicarla en otras regiones y se hace una capitalización de este conocimiento, pues sin duda alguna el proceso de transformación va a ser mucho mayor. Vamos a ver, yo me acuerdo hace 20 años todavía ya se estaba hablando de reciclaje, ya se estaba hablando de que las municipalidades ponían algunos contenedores en algunos parques para que esto, para lo otro, y muchos de nosotros hasta por la pereza de llevar las botellas a media cuadra no las llevábamos. Es lo que estamos hablando, es un tema cultural. Entonces, mi pregunta básicamente es esta. Una es el tema de cuánta de estas mejores prácticas se está pudiendo transferir, y la otra pregunta es, ¿está siendo efectivo el modelo aplicado al sistema educativo a través, digamos, del MEP,
pasando después por los gobiernos locales, por las municipalidades, que son el principal foco, digámoslo así, donde se puede empezar a desarrollar y a percibir cambios en nuestros modelos o nuestras conductas con respecto a los desechos y la recuperación de residuos. Y posteriormente, si el Ejecutivo también articula el resto de instituciones para cerrar, digamos, ese ciclo. ¿Se está dando esto? No de la manera tan acelerada como uno quisiera. Okay. O sea, creo que hay todavía muchísimo que hacer. Hay iniciativas concretas, recientemente se lanzó entonces un plan integrado donde estaba justamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, DINADECO, porque ellos INDER, porque están siendo ellos financiadores de proyectos en los distintos territorios y eso es muy interesante verlo. Etcétera, para tratar de definir, bueno, estos son el ILEFAM, estos son el conjunto de acciones, queremos trabajar en esa línea. Entonces, eso te da un marco de coherencia y vuelvo, ¿dónde están algunas de estas buenas prácticas? Ahora, Eduardo, yo creo que para mí la sensación en este momento es todo va tan rápido, ¿verdad? Todo va a un ritmo tan rápido que yo siento que efectivamente esa capacidad de respuesta acelerada a muchas de estas cosas, claramente, pues la institucionalidad no logra a veces, ¿verdad? Esta respuesta acelerada, porque todavía estamos con ciertos esquemas operativos, eso, yo a veces digo, yo a veces me siento como que somos una, ¿verdad? En algunas cosas como un supermercado súper sofisticado, ¿verdad? Esas cadenas, y en otras somos casi como la pulpería, así, del chino, ¿verdad? Que hace, y esas dos realidades, las tenemos mucho en la institucionalidad. Entonces, dependiendo cuál, si hay algunos departamentos o algunas instituciones que ya están más sofisticadas, con una mejor capacidad de dar esas respuestas, con sistemas digitalizadas, ¿verdad? Y otras, y es eso. Entonces, esas transferencias, pues quisiera decir que se están haciendo de esa manera tan acelerada, no, van, todo es más lento de lo que uno quisiera, y ahí, bueno, ahí a veces entramos y perdemos, porque creo que el nivel de frustración también que uno ve de la ciudadanía, ¿no? Al final, una institucionalidad, pues que no le termina de resolver, y que lo que la gente percibe es entonces una institucionalidad que lejos de ayudarme, a veces lo que viene es a complicarme la existencia, ¿no? Bueno, eso es un poco... Te voy a poner un caso que me sucedió hoy. Tenía que hacer una visita en una institución pública, y ayer tuve que mandar la información mía personal con los datos del vehículo, mis datos personales, en un correo electrónico. Se mandó. Cuando llego hoy a ingresar, me dicen, no pueden ingresar, tienen que ir a pedir un permiso ahí. Digo, pues es que ayer mandaron el correo. Sí, vaya a pedir el permiso ahí. Voy a pedir el permiso ahí, y entonces la persona busca el correo y lo que me hace es un papelito así, escrito a mano, que dice la información que tiene el correo. No voy a usar malas palabras. ¿Por qué diablos, por Dios bendito, en el siglo XXI, ese correo no le sirve de respaldo a la persona que me tiene que dejar ingresar? Porque yo tengo que ir a pedirle un permiso al administrativo que me va a hacer un papel que en este contexto genera hasta basura, para que me haga un papel de mano diciendo lo que ya dice el correo que mandé ayer. Entonces, bueno, y eso... esa línea. No, absolutamente. Y el otro elemento que te iba a decir de este proceso transformador pasa por la digitalización, ¿verdad? Es que esto va muy de la mano, ¿no? Y ese elemento está, bueno, unos cambios absolutos, pero que al final lo vemos. Y yo digo, el MINA es un monstruo muy complicado, ¿no? Y tengo como un montón de hijos ahí, y cuando empiezas a hablar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo estandarizamos procesos? Vea, es que usted, señor, no puede decir que un día le da una respuesta a un trámite de una manera y otro de otro. Eso no. Eso, bueno, estandaricemos procesos, publiquémoslos, digitalicemos, ¿verdad? Limite esa discrecionalidad. O sea, todas esas cosas
y estamos en un proceso interno para implementar, y hay, ¿verdad? Hay algunas de estas estructuras que van más avanzadas y otras que lo que te decía, la pulpería del chino, ¿verdad? O sea, y esos cambios así son dificilísimos, y aquí hay otra vez de resistencias porque ya hay formas de hacer cosas, hay roles, y uno sabe, o sea, cuando uno ve y uno dice, hay muchas de estas tareas y de estos puestos que ya uno dice, pero en cualquiera, en el nivel público, en el nivel privado, ¿no? Hay ciertas cosas que decís, esto no se va a sostener, porque digo, y esos cambios, eso que decías, eso se está dando tan rápido. Yo creo que menos rápido de lo que uno quisiera. Y esa es un poco la realidad, ¿no? Y bueno, y son los retos. Por otro lado, hay cosas innovadoras que están pasando, hay cambios que se están dando, ¿verdad? Eso es cómo logra uno hacer esos balances, ¿no? Vamos a ver, yo siento que Perdón, sí. digamos que vamos caminando lento, pero siempre hacia adelante. Eso es. Lo que pasa es que la realidad, ¿verdad? Necesita que caminemos más rápido. O sea, porque no podemos ir a estos pasos, y ahí es a donde, bueno, donde muchas de estos procesos tienen sí, que acelerarse, sin duda. Sí, ahí Andrea, conociendo esa problemática en la institucionalidad, por eso yo compartía todas estas iniciativas que se han venido creando desde Costa Rica. No sé si han pensado desde el gobierno utilizar esas plataformas. Creo que podrían ser una vía un poco más expedita porque ya tienen un camino recorrido y ya tienen un impacto demostrado. Y de nuevo, es un impacto que no solamente va a ser en beneficio del ambiente, sino de la economía, o sea, va a crear empleabilidad. Yo creo que si nosotros nos inflamos el pecho con lo que representa Costa Rica, todos estos temas ecológicos, creo que deberíamos de traducirlo a la práctica y partir de lo que se hace acá, ¿verdad? Son iniciativas que inclusive son exportables. Entonces, yo creo que si se generan los encadenamientos adecuados y el gobierno le presta un poco más de enfoque a eso, yo creo que se podrían generar cosas muy interesantes, ¿verdad? Vea que esto de Valle Azul casi que pasa desapercibido de momento y impacto importante. Para que tengas una idea, también se creó un centro de valoración de desechos, en donde paralelamente se hizo toda una campaña de educación con los líderes comunales. Entonces ya es una comunidad de más de 100 familias que ya sabe cómo clasificar sus desechos y van a obtener un beneficio cuando ellos hagan eso, ¿verdad? Que no solamente, digamos, por el tema de la reducción de los desechos en la casa y todo esto, sino también van a poder ver, digamos, cómo esa comunidad va a generar más interés por parte de compañías que andan buscando este tipo, digamos, de centros de evaluación. Entonces, yo creo que tenemos que partir desde los hogares, desde las comunidades, y por otro lado, hacia el otro lado, digamos, hacia el final del eslabón o al medio, pensar en este tipo de plataformas para ver hasta dónde podríamos nosotros como país alcanzar un beneficio, de nuevo, solamente ambiental, sino también económico. Yo creo que podríamos ser una fuente ¿cómo se llama? De innovación en este tipo de cosas. Yo quiero partir aquí de algo. Vamos a ver. Digamos que sí existe una responsabilidad muy grande de nosotros como individuos en una sociedad donde nosotros empezamos a hacer el cambio como individuos, como familia, como sociedad comunal, regional, y después se extrapola. Pero el punto aquí es el siguiente. Vamos a ver. Andrea tiene muy pocos meses de estar en la función. Serán 8 meses, si acaso, una cosa así. Realmente es un tiempo muy reducido para poder lograr cambios. Yo me imagino que tiene un peso muy grande encima de querer hacer muchas cosas, y como decía ahora, se avanza poco, y ahí empieza uno a ver esto. Pero yo le voy a hacer una pregunta estructural. Vamos a ver, todos compramos la idea de que tenemos que promover y tenemos que transformar
nuestros sistemas productivos. Eso lo compramos todo. Digamos que los 5 millones de habitantes de este país estamos de acuerdo en eso. Entonces ahora yo voy a transformarme y llego a la IA y no hay pajas de agua. Pues yo voy a transformarme y voy a, no sé, a Setena y entonces me salen con otra cosa. Y yo voy a transformarme y voy al Ministerio de Salud y salgo. Yo no espero una respuesta suya, señora ministra, porque yo sé que es muy complejo todo esto y que no está en las manos suyas. Y estoy seguro que de ninguno de los 300,000 funcionarios públicos que están trabajando ahí. Eso es un problema estructural. El tema es este. Digamos que nosotros como individuos de una sociedad aceptamos el cambio y decimos hay que transformar. Por su lado, el Ejecutivo está generando políticas públicas para cambiar el modelo de desarrollo. El cliente final, que es el productor, digámoslo así, lo compra. ¿Cómo se hace para tomar ahora las cadenas de valor que hacía referencia José, para que en ese medio se logre articular todo para poder transformar? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo, empezamos a tirar balas al aire, empezamos a desperdiciar esfuerzos y al final se terminan en un nudo que nadie sabe cómo deshacer. Porque por un lado, yo tengo un sector alineado con el propósito, que quiere colaborar, tengo un ejecutivo que dicta y planifica políticas públicas para dentro de 30 años, digamos por el 2050, para que se den las condiciones, pero en el medio hay unos enredos y unas cuestiones. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Que ese diagnóstico es muy real, o sea, esos muchos nudos, y que es fundamental efectivamente darle coherencia y tratar ¿verdad? De quitar muchos de estos nudos. ¿Cómo? Por ejemplo, lo que decías, al final, muchas de las cosas que estamos haciendo ahorita, yo les digo, vean, el MINAE tiene que ser un actor fundamental en el proceso de recuperación económica. O sea, nosotros no somos un obstáculo, porque entre otras cosas, esa recuperación tiene que ser verde y azul. Ese es el lema nuestro, ¿no? Circular, verde y azul. O sea, ¿y eso qué quiere decir? Que muchas de estas actividades económicas, donde vuelvo, si es para hacer algunas, y voy a dar un ejemplo concreto, cuando se dio todo el tema de la pesca de arrastre, bueno, dijimos, pum, hay que generar alternativas que permitan, ¿verdad?, que generemos actividad productiva de esta economía azul, porque hay opciones, o sea, y hablamos de maricultura, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para facilitar la vida y los permisos? Entonces, sacamos uno de estos en Setena para que la actividad de maricultura tenga una cadena específica, se pueda obtener ese licenciamiento especial en menos plazo, porque yo digo, todas estas actividades que son lógicas en esta economía, nosotros deberíamos de tratar de facilitar que sucedan. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, toda esta visión de estos licenciamientos, de estos permisos, deberíamos de llevarlos a que sean coherentes con facilitar este tipo de actividades. Yo necesito, al final estamos hablando, Eduardo, otra vez, somos actores económicos y hay incentivos, hay claridad, hay de incentivos, desincentivos, hay, ¿verdad?, opciones que nos llevan a tomar ciertas decisiones y un poco para darle coherencia, si tengo estas metas y tengo además casados a esta parte de esa cadena productiva, yo necesito facilitarle la vida. Y eso es, y claro, hacer eso implica cambiar procesos, a veces algunos temas normativos y darle esa coherencia. Entonces, hay cierto, de momento, con poco tiempo, muchas cosas que estamos haciendo más, digo, de acupuntura, ¿no? Bueno, tratemos, reduzcamos los plazos de respuesta, digitalicemos, y hay cambios. Si te metes a ver en Setena, que yo sé que todo el mundo, ¿verdad?, la detesta, la odia, hay cambios impresionantes que están pasando en Setena en este momento. En la dirección de aguas, o sea, realmente el esfuerzo en eso, de pasar de generar un trámite 2 o 3 años a dar una respuesta en 20 días, o sea, son datos objetivos. ¿Y cómo vamos haciendo? Para mí, mucho de lo que les digo es, vean, ¿para qué hacemos tanto esfuerzo y dificultamos tanto al inicio, papel, para después nunca hacer un monitoreo en campo? Eso no tiene sentido.
Eso no tiene sentido. Exactamente. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago para, ¿verdad?, tener mucha claridad, reglas específicas al inicio? Y sí, el que no cumple o el que se salta después de la regla, caerle con toda la fuerza. Pero Claro. ese enfoque de pasar, de tener tramitología excesiva aquí, para nunca hacer un monitoreo en campo, eso es parte de esa visión que se está tratando de implementar. Ahora, esto Así es. requiere muchos, ¿verdad? Esto es un esfuerzo que se ha iniciado y que también, aquí donde decías, yo espero que quien venga después, ¿verdad?, ojalá mantenga muchos de esos procesos que están iniciados con esa visión, porque esto es clave que lleve, ¿verdad?, que lo logremos hacer esa transformación, simplificar cosas en este inicio y después llevar mucha esa capacidad de monitoreo en campo, porque eso es lo que creo que hace que nos Sí, modernicemos en toda esa visión. sí. No, y otra cosa que yo veo es que a veces, no sé si es por crear un poco más de atención hacia afuera, a veces Costa Rica eh, trata no sé, vamos a ver, yo le digo greenwashing, a eso le digo, digamos, es como, no sé si conoces el concepto, pero, por ejemplo, hace poco se anunció un programa desde Noruega que se llama Glow Leader, que es que Costa Rica está liderando esa iniciativa, que es para erradicar la basura plástica marina. Eh, yo creo que estos temas son tan amplios que a veces yo siento como que no hay un enfoque específico, ¿verdad? Entonces, ahorita estás hablando, digamos, de la parte agroindustrial, ¿verdad? Que yo creo que es importante, digamos, porque somos un país muy exportador de cultivos y yo creo que se podría generar, digamos, un impacto importante por ahí. Hablabas del tema de maricultura. Soy hiperfanático de Martec, por ejemplo. Están sumamente bien encadenados y parte del producto que uno compra es el mismo que pescaron en la mañana y es maravilloso. Hasta hay un beneficio en costo, ahí donde uno dice, pues puña, o sea, sí se puede hacer. Pero bueno, hay otro montón de iniciativas en las que yo veo, digamos, como la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas, que también yo estuve de hecho en la presentación del tema de la recuperación del río María Aguilar, eh, pero yo no veo que se implementen ese tipo o sea, ya existen, digamos, inclusive plataformas donde hay inclusive un montón de asociaciones con Ujú. empresa privada también, pero no veo como que haya una gestión en donde se implemente o se aproveche esas plataformas. Y yo creo que, de nuevo, antes de ver, por ejemplo, a lo que quería llegar es, antes de ver hacia un programa de Glow Leader, deberíamos de ver hacia el programa de la Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer desde ahí? Entonces, a Bueno, la de menos, después podríamos tener un impacto en una plataforma mayor como esa, ¿verdad? Pero voy a darte continuidad a eso. Vamos a ver. sí. Entonces, estoy entendiendo y cerrando lo siguiente. Estamos siendo muy buenos planificando, pero no estamos siendo buenos ejecutando, digámoslo así. Hay que tener... Eso es real. Y te voy a decir otra cosa más, por ejemplo. En muchas de estos esquemas productivos o de estas visiones, nosotros necesitamos estructurar proyectos. ¿Y qué pasa muchas veces? No logramos, no somos buenos estructuradores de proyectos, Eduardo, de proyectos financiables, bancables, lo que decías. O sea, ahí tenemos rezagos importantes y ahí es a donde nuevamente empiezas a ver qué está pasando en Colombia, ¿no? ¿Verdad? Se Ujú, aceleran ujú, y van y hacen unas ujú. cosas, ¿verdad? Porque al final esa capacidad de venir y decir lo que acabas de decir, José, bueno, ¿cómo hago para, ¿verdad?, llevar a la práctica? Pasa por estructurar bien un proyecto, ¿no? Y hacerlo bancable, hacerlo financiable, ¿verdad? Esos elementos tenemos buenas ideas y nos cuesta materializarlas, ¿no? En consolidar ese proyecto. Y eso, bueno, eso es una debilidad y de repente otra reflexión que te pongo sobre la mesa. Yo creo que al final de las cosas buenas que ha hecho este país, creo yo, es esa trilogía, ¿no?
del final Comex, CINDE, ¿no? Procomer. Y ves, por ejemplo, lo que uno ve con CINDE, con esa capacidad de articulación, de actuación, ¿verdad? Para atraer inversión extranjera directa. Y tal vez lo que nos está faltando es alguna agencia, y no digo que tenga que ser pública, puede ser público-privada, bajo esa misma visión, ¿verdad? Que nos ayude entonces a estructurar bien proyectos, porque ojo, por ejemplo, en Chile o en Colombia también, o en varios de estos otras latitudes, tienes, ¿verdad? Estructuras que básicamente se dedican a estar consolidando, estructurando proyectos y movilizando recursos, ¿verdad? Otra vez, público-privados para esto. Entonces, ahí tenemos una debilidad. Hay una debilidad estructural ahí. Ahí, Andrea, te comparto. Yo trabajo mucho con proyectos en Colombia, precisamente de ese tipo, y no estamos muy alejados de la realidad de Colombia. ¿En dónde se han aprovechado de ellos mucho? Precisamente en eso, en la alianza público-privada. Y en la academia, ¿verdad? Cuando hay un tema, digamos, demasiado técnico, que no se conoce, digamos, cuál es la vía más óptima de hacerlo, o sea, se apoyan, perdón, en la academia, ¿verdad? Entonces, yo considero que es un tema de apuntar y disparar. Perdón, pero no sé, eso es lo que se me ocurrió en el momento. Se entiende yo en el creo contexto que lo estás diciendo. sí. Porque yo creo que sí tenemos las plataformas para hacerlo. O sea, yo creo que existen en estos momentos. Y usted que trabajó en el BID es un gran actor, digamos, en Colombia, financiador de ese tipo de proyectos. Entonces, yo creo que es un tema de colaboración y de contribuir esto, ¿verdad? Desde la plataforma en la que usted se encuentra en estos momentos, que es gobierno central, ¿verdad? Yo, por supuesto, me pongo a sus órdenes desde ahora. Yo ahora te fijo de aquí, Eduardo. Después me vas a pasar el teléfono de José de fijo. Plenamente, a ojo cerrado. Es de las personas más brillantes que yo he conocido, y vos que me conoces hace muchos años, de pocas personas puedo decir eso. Pocas veces lo escucho decir eso, efectivamente. No, nada más, yo creo aquí tenemos, vamos a ver, a mí me duele mucho cuando efectivamente satanizamos tanto la alianza público-privada, porque hay una satanización, ¿verdad? Y eso es, a mí me parece eso delicadísimo. Error. Y eso efectivamente, bueno, hay ahí. No somos un país, tenemos un marco normativo y hay que hacer reformas, queridos. O sea, hay reformas que necesitamos hacer, porque muchas veces, ¿verdad? Lo que termina uno haciendo es casi, como yo digo, en este país con tanto talento humano, porque lo hay, ¿verdad? Terminas casi como montando, ¿verdad? Una estructura paralela y operando ahí como, ¿verdad? Cuando debería de ser tan claro y tan abierto que podés establecer esa alianza, que vas a lograr hacer una serie de desarrollos de muchas maneras, porque creo que es la única forma de viabilizar nuevamente con el ritmo que necesitamos muchas de estas transformaciones. Entonces, hay elementos culturales fuertes y claramente hay elementos normativos que tal vez no nos están facilitando, ¿no? Muchas veces esa colaboración, como lo decía José, y vuelvo, hay que entrarle, o sea, no hay más, ¿verdad? Hay cosas a las que hay conversaciones de fondo que hay que entrar, y son conversaciones que ya no, el país ya no aguanta postergar. No se puede patear la bola. Andrea, sin duda alguna, pues nos ha deleitado mucho la conversación positiva, propositiva que hemos tenido. Hay temas un poco más delicados que queremos tratar, un poco más controversiales, las jirafas, Ponderosa, la pesca, que nos están pidiendo que toquemos todos esos temas. Este no era el espacio para esto lo queremos tocar, y si nos abrís las puertas nos encantaría en otro momento tocar ciertos temas de una forma propositiva, porque hay que buscar opciones para eso. Yo he estado en minas, bueno, yo que trabajé con esto muchísimos años, he estado en minas que uno dice, esta gente se muere de cáncer en 5, 10 años, o sea, es increíble, y ya lo contaremos después. A mí me gustaría cerrar y que vos nos dijeras a nosotros, vos, Andrea Mesa, como ministra de Ambiente y Energía,
¿cuál sería tu legado para que querés hacer en los pocos meses que queda este gobierno y que ojalá pudieras estar en un futuro gobierno, de sea cual sea el partido, porque la gente que es buena tiene que estar en esos puestos, independientemente del color político? Necesitamos gente competente en esos puestos y hay que hablarlo así. ¿Cuál sería tu legado hoy? ¿Qué quisieras hacer vos hoy por Costa Rica? 3, 4 cosas del cómo, de lo que estamos hablando, que queden para la posteridad. Ese salto a ver la sostenibilidad como un eje fundamental de la productividad, digamos, eso es absoluto, y ahí es donde les decía, es el MINAE un actor fundamental y central en la reactivación económica. Y eso es un tema, y eso es algo que estoy repitiendo, y que ellos vean que esa apuesta de generar valor pasa justamente por un rol de ese ministerio ahí. Obviamente, ese salto a la descarbonización y resiliencia, y eso es crítico, porque esa es convencida, absoluta, y después podemos tener una conversación a fondo de esa economía del futuro. El mar, tenemos un rezago histórico de manejo inteligente del mar. Y yo creo que esos 3 elementos, entendiendo, porque ya nosotros en esas cosas, temprano hablaba con un señor francés otra vez y me decía, bueno, Costa Rica se vende mucho, y le digo, vea, Costa Rica ha hecho cosas maravillosas, o sea, un país tropical que detiene la deforestación, suena poco, pero ese es el gran dolor de cabeza de la mayoría de países en vías de desarrollo. Nosotros ya lo hicimos. Producir electricidad con fuentes renovables suena menor, pero ese es el gran dolor de cabeza de la mayoría de economías desarrolladas. Entonces, estas otras agendas, podemos hacer cosas impresionantes, porque aquí hay talento, hay capacidad, y es un poco nada más como ponernos de acuerdo, ¿no? Como ese pacto social nuevamente, que creo yo es lo que ahorita nos está matando. Entonces, esos 3 elementos. Y es muy ambicioso para tan poco tiempo, pero creo que dejar, ¿verdad? Al final de cuentas, es dejar esas bases, Eduardo, y que se siga, ¿verdad? Que se siga construyendo. Excelente. Muy bien. José, ¿querías decir algo? No, agradecerles mucho a ustedes por el espacio. Creo que a mí esto me llena muchísimo. Y Andrea, de verdad que fue un verdadero honor haber hablado con usted. Hace rato yo le decía a Eduardo que estaba esperando este espacio para escuchar desde su ministerio cómo podían actuar ustedes en pro de Costa Rica siempre, ¿verdad? Pero como bien lo decía Eduardo al inicio, siempre viendo hacia adelante, ¿verdad? Creo que eso es importante, siempre tener la voluntad de hacer las cosas. Y de nuevo, ponerme a sus órdenes, ¿verdad? En lo que pueda ayudarles con muchísimo gusto. Yo también me pongo a tus órdenes, Andrea. Soy un poco controversial, pero es que a la gente no le gusta que uno diga las cosas de frente. Pero bueno, lo que pueda servirle a usted y a Costa Rica, yo estoy siempre dispuesto. Encantado, y eso es lo que necesitamos al final, ponernos de acuerdo en ciertas cosas y moverlas, me explico, como decir, lo que nos une en ciertas visiones y trabajar para eso, porque sí es la única manera. Agradecerles muchísimo. Yo sé que los dos tienen agendas muy talladas, particularmente Andrea, que tiene 1000 cosas que debe estar atendiendo, por el espacio. Dejarle la invitación abierta, Andrea, para que en cualquier momento podamos tocar otros temas que la gente tiene curiosidad de conocer. Este es un espacio abierto para que las cosas se hablen dentro del contexto que están. Aquí no sacamos a nadie de contexto, las cosas se dicen como son y la gente eso lo valora muchísimo. Hemos tenido aquí invitados que la gente termina amando, que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, no vamos a decir nombres, pero bueno, así es. Entonces la puerta queda abierta. Agradecerle a la gente que nos sigue también. Si le gusta el programa, dele like, compártalo con sus amigos, con sus familiares. Realmente esto es un esfuerzo ciudadano, es un compromiso moral, cívico que hacemos nosotros, mis compañeros, Luis Fernando, Ferdi, Alberto, José, que está con nosotros frecuentemente, por transmitir esta información de la gente que sabe, la gente que está en el campo de batalla, en este caso la señora ministra. Y pues nada, agradecerles a todos su sintonía y los esperamos en otro programa de Foro 506. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.